Muy buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción a las ecuaciones diferenciales. Bueno, tal vez usted se pregunte por qué es importante el estudio de las ecuaciones diferenciales, ya que tal vez usted haya resuelto problemas con ecuaciones algebraicas. Pues déjeme decirle que usted se ha enfrentado con problemas en la que el modelo matemático ha dado como resultado una ecuación algebraica. Pues entrar en las ecuaciones diferenciales es entrar en un nuevo mundo, ya que usted puede resolver problemas de ciencia e ingeniería cuyas formulaciones den como resultado en ecuaciones diferenciales, cuya solución van a depender de la resolución de dichas ecuaciones. Bueno, para empezar, las ecuaciones diferenciales nos dice que es una ecuación, pero ¿qué entendemos por ecuación? Una ecuación es una expresión matemática en la que siempre vas a encontrar el signo igual, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación algebraica, esta es una ecuación, debido a que involucra variables como es el x y el signo igual. Pero pues esto no es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial me dice que va a involucrar, en este caso, una función desconocida. Me va a involucrar una función. Podemos ver, acá tengo una función f de x. También tengo una función y, que también podemos escribir como y de x, pero pues generalmente nosotros ya conocemos como y, ¿no? Como la función y. Involucra también sus variables de esta función. Podemos ver que su variable, en este caso de f de x, obviamente es el x. Su variable de y generalmente nos dan como una x, ¿no? También nos involucra sus derivadas de esta función, de la función, ¿no? Su derivada de la función f de x se representa de esta manera, f de x con una prima. Su derivada de la función y, la y a la prima, que también se puede representar la derivada de y con respecto de x, o sea, de esta manera, ¿no? Entonces, en una ecuación diferencial puede aparecer una función, la variable, su variable de la función y sus derivadas. Entonces, si en una ecuación encontramos una función, una variable y sus derivadas, estamos frente a una ecuación diferencial. Lo más fácil es obviamente cuando vemos en una ecuación una derivada, pues estamos frente a una ecuación diferencial, ya sea la primera, la segunda o la tercera derivada, ¿no? Aquí les presento a la ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial en donde encontramos su variable dependiente o la función incógnita, que también encontramos la variable independiente. Pues en esta parte es muy importante ver que en la parte de arriba, la letra que está en la parte de arriba, ya sea Y, T, Z, cualquier otra letra, va a ser la variable dependiente o función incógnita. Y la letra que está en la parte de abajo va a ser siempre la variable independiente. Cualquier letra que usted vea va a ser la variable independiente. Pues una forma de expresar de forma general una ecuación diferencial va a ser de esta manera, en donde pues encontramos la variable, la función y sus derivadas de la función, primera, segunda, ¿no? Hasta la derivada enésima. Pues ahora vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver la clasificación por tipo. Vamos a ver una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? ¿Cuándo es una ecuación diferencial ordinaria? Nos dice que si la función o ecuación contiene solo derivadas con respecto a una sola variable independiente, ¿no? En este caso podemos ver este ejemplo, en donde obviamente existe una sola derivada, la cual es la derivada de la variable dependiente, que es la y, con respecto a la variable independiente, que solamente es una, la x. Acá en otro ejemplo podemos ver que tengo en mi ecuación diferencial dos derivadas. Esta es la segunda derivada de y con respecto de x. Y aquí podemos ver la primera derivada de y con respecto de x. Ambas derivadas son con respecto a una sola letra, con respecto a una sola variable independiente, pues estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria. Y en este otro ejemplo también podemos ver que ambas variables dependientes son derivadas con respecto a una sola variable independiente. Pues acá podemos ver que
existen dos variables dependientes, pero ambas son derivadas con respecto a una sola letra, que es la t. Pues para no confundirnos con las derivadas, podemos representar la derivada en términos diferenciales. Esta notación pues se la debemos a Leibniz, ¿no? Que podemos ver la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada, ¿no? Y también podemos ver la notación prima, ¿no? Como la primera, la segunda y la tercera derivada. La otra ecuación diferencial va a ser la ecuación diferencial parcial. Nos dice que es una ecuación diferencial que involucra obviamente derivadas parciales. Pues, ¿qué entendemos por derivadas parciales? Por ejemplo, si tenemos una función con varias variables, la derivada parcial va a ser cuando derivas respecto a una variable dejando constante el resto de las variables. Entonces, pero centrándonos en la ecuación diferencial parcial, va a ser obviamente en donde en mi ecuación va a involucrarse esa derivada parcial, pero en este caso vas a encontrar la derivada de una o más variables dependientes con respecto de dos o más variables independientes, ¿no? Podemos ver mediante este ejemplo, en donde tengo la derivada parcial de u con respecto, la segunda derivada parcial de u con respecto de x, y la otra, la derivada parcial de u con respecto de y. En esta primera derivada tengo la derivada con respecto a x, y en esta derivada tengo la derivada con respecto de y. Entonces encuentro en mi ecuación diferencial la derivada de u con respecto a dos variables. La primera es con respecto de x y la segunda es con respecto de y. Tengo dos variables independientes, la x y la y, dos letritas, ¿no? Entonces estamos frente a una ecuación diferencial parcial. Este otro ejemplo también podemos ver que tengo la derivada con respecto a dos letras, ¿no? La y y la x, pero aquí también tengo dos variables dependientes, la u y la v, ¿no? Y en este otro ejemplo también podemos ver que tengo la derivada parcial de una variable dependiente, que es la u, con respecto a dos variables independientes. Recuerden que puede ser dos o más variables independientes. En este caso tengo dos variables independientes, las cuales son x y t. Existen dos letritas en la parte de abajo, entonces estamos frente a una ecuación diferencial parcial. Ahora vamos a ver la clasificación por orden. Nos dice que el orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinario o parcial, va a representar el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Vamos a ver mediante este ejemplo. En este caso tengo esta ecuación diferencial, en la cual acá puedo encontrar la segunda derivada, acá la primera derivada, ¿no? Entonces me dice que el orden de la ecuación va a representar la derivada más alta presente en la ecuación. Entonces acá busco la derivada más alta en esta ecuación, es esta, que es la segunda derivada de y con respecto de x, pero no nos debemos confundirnos con el 3 que está en esta derivada. Esto es el grado, el tercer grado de la primera derivada de y. Entonces esta ecuación diferencial va a ser de segundo orden y de tercer grado. Vamos a ver este otro ejemplo, en donde en mi ecuación diferencial tengo solamente la derivada de y con respecto de x. Esta es la primera derivada, no tengo otras derivadas, por tanto esta ecuación diferencial va a ser de primer orden, porque solamente en mi ecuación diferencial existe la primera derivada. Y en esta otra ecuación diferencial podemos ver que esta es el segundo grado de la primera derivada de y con respecto de x. Esto es el grado de mi ecuación diferencial. En general, esta ecuación diferencial va a ser una ecuación de primer orden, pero de segundo grado. Vamos a ver qué es resolver una ecuación diferencial. Primero vamos a ver qué es resolver una ecuación, por ejemplo, una ecuación algebraica. Resolver esta ecuación va a ser encontrar el valor de x que haga que esta ecuación sea verdadera. Entonces,
Resolviendo esta ecuación encuentro que x es igual a 6. Si reemplazo 6 en la ecuación va a ser correcto. ¿Y cómo se verifica? Pues simplemente reemplazando el valor de x en mi ecuación. Si reemplazo x en mi ecuación, que es igual a 6, sería 6 más 4, 10. 10 igual a 10, entonces mi ecuación es verdad. Pero esta ecuación es muy sencilla. En una ecuación diferencial, ya no vamos a encontrar el valor de una variable, sino vamos a encontrar una función que satisfaga la ecuación. Entonces, en álgebra, generalmente buscamos valores discretos que satisfagan una ecuación algebraica, pero tratándose ya de, en este caso, de una ecuación diferencial, buscamos funciones que satisfagan la ecuación. Entonces, supongamos que la respuesta de esta ecuación diferencial es esta función, ¿no? Entonces, tenemos que ver si esta función satisface o no a mi ecuación diferencial. Por tanto, como en mi ecuación diferencial encuentro la primera derivada de y, lo derivo mi función con respecto de x, ¿no? La derivada de y con respecto de x va a ser igual a e a la x menos 1. Ahora, este valor voy a reemplazarlo en mi ecuación diferencial. Entonces, reemplazando en mi ecuación diferencial me queda e a la x menos 1 igual a x más y. Y el valor de y también es e a la x menos 1. Reemplazo el valor de la y. Simplificando x con x, encuentro e a la x menos 1 igual a e a la x menos 1. Esta igualdad es verdadera. Entonces quiere decir que esta función sí era la solución de mi ecuación diferencial. Pues ¿por qué? Porque esta función satisface a mi ecuación diferencial. Bueno, también vamos a ver un poco acerca de las soluciones explícitas y implícitas de una ecuación diferencial. Me dice que una solución va a ser explícita en la que tú vas a dejar la variable dependiente expresada solo en términos de la variable independiente y constantes. Veamos, se puede dejar la variable, en este caso dependiente, la variable y, explícitamente en función de x y una constante, como en este ejemplo. Este es una solución de una ecuación diferencial, y esa solución pues se puede despejar la variable dependiente, ¿no? En este caso podemos ver que la y está despejada en este lado de la igualdad, la cual está en función de x y una constante, ¿no? Pero una solución implícita va a ser en la que no se puede despejar la variable dependiente o la función incógnita, no se puede despejar, y simplemente pues la vas a dejar en función de la variable dependiente, la variable independiente, la constante, ¿no? Eso va a ser una solución implícita, como en este ejemplo, ¿no? En la cual no está despejada la variable dependiente o la función incógnita, que es el y, no está despejada. Entonces esto es una solución implícita. Bueno, vamos a ver algunos métodos de solución. Hay diferentes técnicas de resolución y cada uno pues se aplica a distintas clases de ecuaciones diferenciales. Podemos ver, por ejemplo, ecuación diferencial de variables separables, ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables, ecuaciones diferenciales homogéneas, las reducibles a homogéneas, las exactas, las reducibles a exactas con factor integrante, las ecuaciones diferenciales lineales o las ecuaciones diferenciales reducibles a lineal Bernoulli. Pues en los próximos videos voy a subir ejercicios resueltos con cada uno de estos métodos de solución. Bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda. No olviden dejar su like si les ha gustado, pues compartan el video. Si algo no les ha resultado del todo claro, déjenme su comentario y muchas gracias por su atención.